Bueno, a continuación seguimos con una experiencia también maravillosa que además está muy relacionada también con la importancia de no solamente cuidar a los pacientes y sus familias, sino también cuidar a los colaboradores. Esta presentación la va a hacer Joana Rendón de la Fundación Valle de Lili y tiene como nombre Implementación de un programa de contención emocional para pacientes, familias y colaboradores. Joana Rendón es enfermera, especialista en cuidado crítico de la Universidad del Valle, Magíster en Informática Educativa de la Universidad Libre, Magíster en Gerencia de Organizaciones de Salud de IESI. Cuenta con 18 años de experiencia en la Fundación Valle de Lili. Allí trabajó 11 años en la unidad de cuidado intensivo, 3 años como coordinadora de educación asistencial y desde hace 4 años se desempeña como coordinadora de enfermería en la institución. Muchas gracias, Katy, por estar, Joana, por estar aquí. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Voy a arrancar con esta frase. Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Es una frase de Daniel Goleman y creo que va totalmente en sintonía con lo que hemos venido hablando durante el transcurso de estos días, y es acerca precisamente de la empatía que yo tengo que tener para todo lo que hago, no solamente para el cuidado con los pacientes, sino también para el cuidado con el equipo, que es lo más importante, el equipo de colaboradores que día a día se esfuerzan para trabajar mancomunadamente para lograr los resultados. Voy a contarles la implementación de ese programa de contención emocional que nosotros hemos denominado Código Blanco y que para nosotros también es un gusto que ustedes nos hayan invitado a compartir aquí con ustedes. Esta es la Fundación Valle de Lili, es una imagen de nuestras sedes. En este momento tenemos 3 sedes hospitalarias y 2, gracias, ¿está mejor? Sí. Y 2 sedes ambulatorias, y estamos pues en el momento de la construcción de una nueva sede ambulatoria que estaremos mostrando próximamente. Cuando nosotros empezamos a pensar en enfermedad, en lo que quiere decir estar en una institución hospitalaria, lógicamente tendremos que hablar de las emociones que se generan allí, las emociones como el temor a esos cambios que lógicamente traen los diagnósticos diferenciadores que mueven tanto a nuestras familias. También tenemos que entender que los colaboradores se enfrentan todo el día a la muerte, todo el día a la enfermedad, y que más allá de lo que les represente ese paciente es entender que ellos pueden estar experimentando los mismos cambios en sus dinámicas familiares. Y esto hace que nosotros tengamos que enfrentar entornos de ansiedad, entornos de depresión, donde diariamente ese es como el común denominador de las instituciones de salud. Y adicional a eso, pues tenemos también el aislamiento social, que para los pacientes representan dinámicas cambiantes en su día a día. Y eso hace que nuestros pacientes y nuestras familias se enfrenten importantes retos frente a aceptar ese diagnóstico y sobre todo pensarse en ese pronóstico que pudiera cambiar la vida. Frente a todas esas emociones, los colaboradores nuestros, que son los que atienden los pacientes, pues tienen también el reto de saber cómo yo puedo responder a eso que ellos están viviendo y cómo puedo responder de la mejor manera posible. En ese sentido, decidimos implementar una estrategia que fuera una alternativa para intervenir esas crisis emocionales que se presentan, por supuesto, todo el tiempo, pero que adicional a eso lo que queríamos era que no solamente la crisis emocional la pueda intervenir el equipo de salud mental, el equipo de psiquiatras y el equipo de psicólogos, que por supuesto están muy preparados para enfrentarlo. Lo que queríamos era que todos los colaboradores tuvieran la capacidad de abordar de una manera segura este tipo de situaciones emocionales. Y adicional a eso, que ellos pudieran gestionar también su componente emocional con el que tienen que ir a trabajar todos los días. Porque ese tema de que la angustia y las emociones y los problemas los dejamos en la casa, sabemos que no es cierto, que la gente va con lo que le ocurre, con su mundo, y que cada vez que usted ve a alguien tiene que saber que ahí detrás hay un mundo de cosas en las que está pensando, que ustedes incluso pueden estar aquí sentados de cuerpo, pero que no sabemos de alma y de mente dónde están, ¿cierto?
Lo mismo nos pasa en las instituciones de salud y es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos gestionando equipos de trabajo. En ese sentido, entonces, nace nuestro programa de contención emocional en crisis, no solamente para paciente y para familia, sino también con un enfoque al colaborador, que nosotros hemos denominado Código Blanco. Y hoy les vamos a compartir. Entonces, para entender de dónde surge esta idea del Código Blanco, tenemos que pensar que nosotros trabajamos desde el equipo asistencial de la institución en el marco del modelo de cuidado. Y ese modelo de cuidado nuestro está enmarcado en estas dos teoristas de enfermería, Christine Swanson y Madeleine Leninger, que trabajan todo lo que tiene que ver con cuidado humanizado y cuidado transcultural. En esa misma búsqueda de comprender la diferencia, de identificar las necesidades de nuestros usuarios y de aceptarlos con todas las cosas, digamos, que ellos ya traen en su cotidianidad. Nuestro modelo de cuidado, que este es su eslogan, comprometido con la ciencia y el arte del cuidado humanizado, trabaja a lo largo o de manera transversal en la institución con todo el grupo de colaboradores asistenciales. No solamente lo implementa el equipo de enfermería, sino todo el equipo de profesionales que trabajan en la institución. Ese modelo de cuidado, que aquí rápidamente les voy a mostrar de qué se trata, trabaja sobre estos 5 preceptos: el conocer, que es todo el enfoque de riesgo que tenemos en la institución, todo el abordaje que hacemos, lo que tenemos que saber para poder enfrentar la situación de cuidado que esté viviendo el usuario. El hacer por, que tiene todas las intervenciones que hacemos en el día a día por nuestros pacientes, el estar con, que precisamente trabaja el trato humanizado, lo que hemos hablado tanto de la empatía, la calidez, cómo yo me doy cuenta de lo importante que es esa persona como centro de la atención y cómo trabajamos para garantizarle un cuidado continuado. En el posibilitar, que tenemos todo el programa de rehabilitación y educación para el regreso a casa, porque lo que queremos siempre desde el momento 1 es que la persona pueda reingresar a su vida como estaba antes, en la mejor de las posibilidades, en el mejor de los escenarios, y que pueda reincorporarse a sus actividades diarias, y por esa razón este es un elemento fundamental del modelo. Y lo otro es el mantener la creencia, poder permitir que las personas le den continuidad a sus prácticas espirituales al interior de la institución. De manera transversal, el modelo de cuidado aborda las características culturales y le permite a ese usuario, en tanto no riña lógicamente con el tratamiento médico, le permite al usuario continuar con esas prácticas culturales que para él tienen significado. El modelo de cuidado surge entonces con estos 4 grandes grupos, y hoy nos vamos a detener aquí en el Código Blanco, que no podría explicar sin haberles dado un poquito de contexto. Estos 4 grupos trabajan todo lo que tiene que ver con el cuidado humanizado, el programa Cuidar para el manejo del tiempo libre durante la estancia hospitalaria, el grupo de Código Blanco, que es el de contención emocional, el grupo Cuidado sin dolor y el grupo que trabaja como la parte teórica del modelo de cuidado. Entonces, vamos a centrarnos en el grupo de Código Blanco. ¿Cuál es el objetivo del Código Blanco? Implementar una estrategia institucional que permitiera realizar contención emocional, humanizada y empática a personas en crisis que tuvieran un desborde emocional dentro de la institución. Y si ustedes se fijan, yo aquí no estoy diciendo a pacientes en crisis, personas que somos todos y que en los últimos 2 años hemos vivido situaciones supremamente retadoras como seres humanos en nuestra ciudad. Adicional a lo que ya veníamos de pandemia, se le sumó que el año anterior, y para todos es conocido, tuvimos fuertes crisis sociales que también implicaban retos para los colaboradores, que debían ir a cumplir su función asistencial teniendo unos entornos muy complejos y muy retadores en sus casas. En ese sentido, entonces, el Código Blanco era la forma de cómo podemos nosotros abordar esa crisis emocional que se presente dentro de la institución para cualquier persona. ¿Cómo hicimos entonces para implementar el Código Blanco?
no pudiera hablar de cómo hicimos para implementarlo sin porque esa jirafa que todo el mundo nos ha preguntado, ¿de dónde se les ocurrió poner una jirafa ahí? Pues les vamos a contar que esa jirafa es esa imagen de la comunicación empática. ¿Por qué? Porque es un animal que tiene un corazón muy grande, que representa precisamente esa compasión, tiene un cuello largo que se puede acomodar y puede ir hasta donde está el otro, y además trabajar esa empatía, y es realmente la imagen de la expresión honesta y de la escucha empática, que es lo que más se trabaja en esta estrategia. Una vez entendimos de dónde surge la jirafa, voy a contarles que este código blanco arranca en el 2019 como parte de ese modelo de cuidado asistencial y que tuvo, digamos, cuando salió el código blanco, lo que quisimos fue hacer que las personas que estuvieran interesadas en participar pudieran inscribirse de forma voluntaria. Salieron las convocatorias para los 4 grupos que les mostré ahora y las personas que sentían afinidad con esta estrategia pues fueron las que se inscribieron de forma voluntaria para poder pertenecer a este grupo. Con las líderes de los equipos se hizo la revisión del listado de personas y se definieron cuáles serían los criterios también de personalidad para poder participar. Y pudimos empezar el acompañamiento. La institución, que ha patrocinado absolutamente todas las ideas que hemos tenido, dispone de un tiempo protegido para que las personas trabajen en estas estrategias. Entonces, mensualmente en el cuadro de turnos al equipo asistencial, pues les sale en su turno para venir a ser parte del código blanco. Eso hace que se garantice el éxito. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Empezamos a formarlos a ellos con el grupo de psiquiatras, con el grupo de psicólogas de la institución. Se montó un curso en modalidad B-Learning usando la metodología de aula invertida, donde ellos tuvieron todos los contenidos que les dieran soporte teórico. Uno asume que puede conectarse con la emoción del otro, pero realmente cuando este tipo de crisis ocurren, pues las personas necesitan saber que saben cómo abordarlo. Era muy importante para nosotros que ellos estuvieran seguros de que lo que estaban haciendo era lo correcto y que tenían todas las herramientas para poder hacer el abordaje de la crisis. En ese sentido, una vez se hace la revisión teórica, van a los talleres presenciales prácticos donde pueden practicar, valga la redundancia, esa escucha empática, esa comunicación no violenta y verse por los expertos y saber si lo están haciendo bien o no y qué es lo que tenemos que ajustar. Y esto, no vayan a pensar, cuando uno pone las fotos, uno dice, ay, tan chévere, pero no vayan a pensar que surgió de la noche a la mañana. Es un proceso que ha venido siendo largo, que ha requerido persistencia, constancia, acompañamiento, pero sobre todo, algo que para mí es como el factor fundamental del éxito de cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida, y es creer que puede pasar. Cuando uno dice, ay, creemos un modelo de cuidado y trabajemos en código blanco y hagamos contenciones de crisis emocionales, pudiera uno mismo desanimarse en el camino, pero la clave de todo esto es creer. Si usted no cree en lo que se está imaginando, pues nunca va a poder lograr llevar a cabo ninguna de las estrategias que le pasen en la mente. Entonces, digamos que esto ha sido un tema de persistencia, pero sobre todo de confiar en que estábamos seguros que los resultados iban a ser buenos, y las personas que nos han acompañado han compartido esa creencia. Y ahí está Marlene Aristizábal, que es la líder asistencial de ese grupo y a quien le debemos pues precisamente todos estos buenos resultados que hoy tenemos. Estos líderes se entrenaron en escucha empática, en comunicación en crisis, en comunicación no violenta, en primeros auxilios emocionales y, por supuesto, en manejo del duelo. Fíjense que este código blanco no está dirigido solamente a las personas en fin de vida. Es que a usted le genera crisis emocional muchísimas cosas. Un diagnóstico que le vaya a cambiar la vida, que usted está de turno y lo llamaron que tiene un problema en su casa con su hijo, le genera crisis emocional y ya nos ha ocurrido. Entonces, no podríamos decir que somos muy empáticos con el dolor del paciente, pero no somos empáticos con el dolor del colaborador, porque no funciona.
Y precisamente estas estrategias se tratan de tener coherencia entre lo que digo y entre lo que estoy demostrando. En ese sentido, se prepararon con todos estos temas para poder estar seguros que eran capaces de hacer los abordajes de contención emocional. ¿Cómo podíamos garantizar el éxito del programa? Teniendo un permanente acompañamiento en agilismo emocional. Y este grupo de líderes recibe capacitaciones continuas, pero además de eso recibe entrenamiento en cuáles son las técnicas que yo voy a implementar también para liberarme de esas emociones que me genera a mí atender una situación que pudiera ser muy compleja y con la que yo me puedo ver identificada como persona. Entonces, fíjense que cobra muchísima importancia el tema de la empatía. Y se hacen con ellos escenarios en los cuales ellos pueden liberarse de esas emociones y pueden continuar con su vida, porque no podríamos cambiar la crisis emocional de una persona por la crisis emocional del que la va a abordar, ¿cierto? ¿Cómo se hace la activación del código blanco? Entonces se crearon varias líneas donde las personas, de acuerdo a las sedes, que recuerdan que les mencioné al inicio que teníamos varias sedes, pues, y precisamente cada vez que uno crece tiene más retos. ¿Cuál es el reto? Trabajar en equipo y poder tener las mismas estrategias en todo lado y la misma marca en todas las instituciones. Eso es uno de los retos más grandes. Por esta razón creamos entonces líneas de llamado en cada una de las sedes, se entrenaron líderes en cada una de las sedes bajo la misma metodología y se hicieron unos turnos donde las personas saben cuándo estoy yo disponible para ese código blanco. Se activa a través de un chat, la persona llama código blanco en tal lugar, el respondiente activa el chat y las personas que están dicen yo estoy cerca, ¿sí? Funciona igualito como cuando pide una ambulancia. Yo estoy cerca, yo voy y lo atiendo. Y adicional a eso, para este año arrancamos con la búsqueda activa de casos. ¿Por qué? Porque inicialmente empezamos trabajando con las personas que activaran el código blanco. Sin embargo, sabemos que hay muchos pacientes que tienen crisis emocionales y de pronto no va a activar nada o no lo va a manifestar. En ese sentido, las personas que van al turno del código blanco se comunican con las enfermeras de los diferentes servicios y hacen la búsqueda de cuáles son esos pacientes o cuáles son esas personas del equipo que pueden estar susceptibles de tener un desborde emocional y se hace pues también como la intervención con estos. En la medida que la estrategia iba madurando, nos dimos cuenta que cuando hay una crisis emocional, lo que más queremos es tener empatía con los que están en el entorno. Entonces, cuando había un código blanco en una sala de espera y de pronto los que estaban al lado se estaban riendo porque para ellos están en otra cosa y hace también parte de la empatía, entender al otro. Usted está sufriendo, pero el de al lado se puede haber ganado el baloto, puede estar feliz. Entonces, ¿qué necesitábamos? Tener conexión entre unos y otros. Entonces decidimos tener este chaleco identificador para que cuando usted ve que alguien tiene el chaleco, ahí está ocurriendo una crisis emocional. Entonces manejamos el silencio, manejamos la actitud de poderme conectar con la necesidad del otro en ese momento. Y para eso nos ha servido este chaleco que realmente lo que hace es identificar a las personas que están haciendo su turno y que los demás puedan conservar la actitud que se requiere. ¿Qué ha pasado en la implementación de esta estrategia? Tenemos en este momento 345 líderes de código blanco a nivel institucional. Pudieran pensar que es una cifra grande, pero les quiero decir que somos más de 7,000. Entonces, esta cifra es grande, pero es realmente como apenas lo que nos suple las necesidades que tenemos en la institución. Fíjense que en el 2021 habíamos atendido 216 códigos blancos, pero en lo que iba corrido el primer semestre del 2022 ya teníamos 218, porque es como todo. En la medida en que la gente sabe que tiene la herramienta, pues lo empieza a activar más, lo empieza a utilizar más, pero saben que yo pienso que esto lo que nos muestra es que les estamos diciendo, aquí está permitido que usted se sienta mal, está permitido que usted exprese su emoción, está permitido que si a usted le pasó algo en su casa, usted nos pueda decir con toda confianza, jefe, hoy no me siento bien. Que usted tenga su desborde emocional está permitido porque es que eso se trata las instituciones de salud, de entendernos no solamente
para el paciente, y quiero ser muy reiterativa en eso, de entendernos entre todos. Entonces, fíjense que ha venido aumentando la activación de códigos blancos, y pese a que uno pudiera decir, ay no, terrible, nos parece súper chévere, porque eso quiere decir que es una estrategia que cada vez es más visible para todos y que podemos contar con la atención a esos momentos. En esa misma línea de ir madurando la estrategia, pues definitivamente hay unos servicios donde se presentan más crisis emocionales que en otros. Entonces se decidió que las personas de las unidades de cuidado intensivo requerirían un entrenamiento adicional, sea o no sea del grupo de código blanco, porque es que tendríamos que extendernos. Mientras yo activo, mientras yo llamo, los que están allí tienen que tener por lo menos la formación básica para darle la atención inicial al que está en el desborde emocional. Entonces, lo que se hizo fue entrenar esas 776 personas de las unidades de cuidado intensivo, que esto corresponde aproximadamente al 90% del personal de esos servicios, entrenarlos en manejo del duelo, porque es lo que más se vive allí, y entrenarlos en ese manejo de esas crisis emocionales. Siguiendo con la estrategia, entonces dijimos, listo, ya los de las UCIs, chuleados, ya los líderes, chuleados. ¿Pero qué nos faltaba? Que todos los colaboradores, independientemente si hace parte del equipo asistencial o no, pues tuvieran por lo menos alguna formación para poder enfrentar la crisis emocional. Es que a usted le puede dar crisis emocional cuando le sacan el recibo y tiene que ir a pagar en la caja, ¿cierto? Puede pasar. Entonces necesitábamos entrenarlos a ellos también. Y fíjense que pasó algo muy chévere, y fue que tuvimos 5.014 ciudadanos Lili entrenados en comunicación asertiva y cómo dar malas noticias, porque en las universidades nos preparan muchísimo para el enfoque clínico, pero ¿y cómo sabemos qué es esto? ¿Cómo nos entrenamos para poder decirlo de la mejor manera posible? Cuando es un reto también para uno. Tuvimos un 99% de cobertura del personal asistencial y administrativo, y fíjense esto que ocurre aquí. 29% del grupo médico. Cuando lo fuimos a poner ahí, ay, 29 suena tan maluco al lado de 99. Pero es que es un grupo, si yo les dijera a ustedes aquí, levanten la mano los que son médicos, seguramente los porcentajes son parecidos, o pudieran ser menores. El reto es clarísimo que está en seguir aumentando en esta audiencia, pero ya vamos en un 29%. Hemos avanzado. En lo que hace algunos años pudieran ellos decir, no, pues yo no me voy a entrenar en cómo dar malas noticias. Pero hoy en día ya tenemos muchos que levantan la mano y dicen, yo quiero participar, entréneme a mí también. Y esto, digamos, que es lo que para nosotros representa muchísimo valor. Tuvimos también el entrenamiento en primeros auxilios emocionales, donde tuvimos 95% del personal asistencial, 96% del personal administrativo, y aquí tuvimos un 15% del grupo médico. Y seguimos insistiendo. Y siempre decimos, ay, casi no van, no importa. Si va uno o va dos, hacen la diferencia, y esos dos van a ir replicándolo. Y sabemos que es nuestro reto, pero seguimos apuntándole a tener formación para todos. ¿En qué están capacitados todas esas personas? En identificación en crisis emocionales, en herramientas para intervenir la crisis, cuáles son los pasos para yo poder abordar esa crisis y cómo hago la diferencia cuando la crisis es de un paciente pediátrico. No es lo mismo. Y además usted no tiene solo al paciente, tiene a la mamá. Y los que somos mamás sabemos que no es lo mismo, ¿cierto? En ese mismo sentido, entonces, ¿cómo podíamos hacer acompañamiento en el final de la vida? Y fíjense este núcleo de temas tan importantes. ¿Cómo manejo mi emoción? ¿Cómo si yo tengo un niño enfermo en la casa y hoy me toca un niño enfermo con el mismo diagnóstico y hoy fallece? ¿Yo cómo hago para gestionarlo y para seguir con el turno y para seguir con la vida? Para nosotros esto es muy importante. ¿Cómo podemos hacer mindfulness para que ellos puedan liberarse de esa tensión que les genera, pero sobre todo volver a conectarse con lo que están haciendo? ¿Cómo hacemos meditación para la vida y cómo trabajamos en trato amable y cálido? Y nosotros en la institución tenemos un grupo de yoga que tiene, digamos, como una oferta de horarios diferentes para que ellos puedan participar.
así como otras muchas actividades que van encaminadas a que ellos puedan tener bienestar emocional, que es tan importante para este enfoque. Fíjense que esta estrategia nos ha generado gran impacto en el clima organizacional. La meta nuestra era estar por encima del 85% y fíjense cómo se ven impactadas todas las dimensiones. Este es el clima que nos acaban de entregar. Esa dimensión de experiencia del paciente y su familia, toda se vio como fortaleza. ¿Y esto qué evalúa? Ese interés que tenemos todos, porque este clima no solamente se le mide a la audiencia asistencial, se le mide a todo el equipo. Para nosotros esto es lo que representa realmente como el valor, entender que todos estemos conectados frente a esa cultura del cuidado y frente a esa cultura de hacer las cosas de una manera diferente. Se hace también la medición, lógicamente, de cuántos pacientes o por la proporción de pacientes que perciben que reciben un trato amable y cálido en la institución y se mide por las diferentes audiencias y este fue nuestro resultado para el primer semestre del 2022 y es también una contundente fortaleza. ¿Eso lo logramos nosotros aquí en la conferencia? No. Lo logramos en el día a día, trabajando todo el tiempo en ver cómo más podemos avanzar, qué más podemos hacer. Entonces, ya para cerrar, voy a decirles simplemente que lo que ya creo que ya se los había mencionado y es el hecho de que es fundamental no solo tener preparación para lo técnico, sino también tener preparación para los retos emocionales que están implícitos en lo que hacemos en el día a día. Lo otro es que es muy importante que los colaboradores tengan una forma segura y estandarizada de atender esas crisis emocionales para cualquiera, sea paciente, sea familia o sea colaborador. Cuando nosotros tuvimos la situación del COVID, pues, y creo que lo mismo vivieron ustedes, muchísimos colaboradores estaban de turno y le daban alguna noticia negativa. Y esta era la manera como podíamos resolverlo. Y resolverlo de una manera segura y resolverlo de una manera exitosa. Y que el colaborador también sienta que lo estamos acompañando y que nos interesa lo que le pasa. Y también voy a decirles que ese abordaje humanizado fortalece esa atención centrada en la persona y este tipo de herramientas lo que hacen es permear esa cultura de atención centrada en la persona en todos los que hacemos parte del equipo de trabajo. Nuestro modelo de cuidado, comprometidos con la ciencia y el arte del cuidado humanizado, lo único que busca es poder tener un vehículo que genere estrategias que cambien, que modifiquen la visión que tenemos del entorno de salud. Y voy a cerrar con esta frase, que es de Florence Nightingale, que es ampliamente conocida por todos. Creo que los sentimientos se pierden en las palabras. Estos deberían destilarse en acciones que produzcan resultados. Y ese es mi único objetivo de hoy. Contarles a ustedes que tenemos que pasar de pensar cosas chéveres que sé que todos están anotando ahí, uy, mañana voy a hacer esto, pero de pronto mañana se nos olvida y no lo hacemos. Tenemos que pasar de decirlo a hacerlo y lo único que queríamos era inspirarlos un poquito y espero haberlo logrado, haberles transmitido realmente ese amor por lo que hacemos y que podemos con este tipo de estrategias generar valor en lo que le damos a todas las personas con las que tenemos contacto. Muchas gracias.